Recordando la parte anterior, el grupo del héroe se enfrentó a una horda de dragones y wyverns. La situación los superaba por completo, demostrando que no estaban preparados para semejante desafío. Como consecuencia, la ciudad que se suponía debían proteger quedó devastada. Los habitantes, furiosos por la destrucción y la pérdida, insultaron e incluso apedrearon a Sect, culpándolo por su inutilidad y falta de liderazgo. Por otro lado, el grupo de seres se dirigía hacia una ciudad famosa tanto por su impresionante estructura como por su extraña cultura, la cual, según se decía, había sido influenciada por personas transferidas desde otro mundo. Las mujeres del grupo estaban particularmente emocionadas con el viaje, ya que este destino tenía un propósito especial para ellas. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Las señoras estaban sorprendidas al ver la estructura del lugar, así como las vestimentas. Era una cultura completamente diferente para ellas, o al menos inusual. Al llegar a la posada donde se hospedarían, dos jóvenes con kimonos y orejas de gato les dieron la bienvenida a la posada Koane. Mientras las conducían a su habitación, Shizuko no pudo evitar comentar que nunca había visto un lugar parecido. El protagonista, por su parte, solo pensaba que, al parecer, personas transferidas desde Japón estaban involucradas. Fue entonces, mientras subían las escaleras, cuando una de las jóvenes dejó ver demasiado. El protagonista se sorprendió ante aquella visión e intentó susurrarle que le faltaba algo debajo del kimono. En ese momento, ella se dio la vuelta y, con una sonrisa, le explicó que los kimonos no podían usarse con nada debajo. Las señoras, al oír esto, se ruborizaron de vergüenza. La camarera, sin inmutarse, añadió que ese sería el atuendo oficial de la posada Koane. Dejando el tema de la vestimenta de lado, el grupo, al entrar en la habitación, quedó sorprendido. Las mujeres estaban maravilladas ante aquel suelo tan extraño, mientras Ceres no podía dejar de pensar que definitivamente se trataba de un tatami japonés. En ese momento, la misma camarera de antes les habló sobre la reserva, un baño grande al aire libre para uso privado. Les preguntó si deseaban usarlo inmediatamente, pero ellas se negaron, argumentando que primero querían hacer un poco de turismo. Entonces, la camarera les recomendó que, si iban a pasear, sería buena idea que también vistieran kimonos. Las chicas, al oír esto, se quedaron atónitas. Poco después, Ceres esperaba frente a la posada a que las mujeres salieran. No podía evitar pensar en lo inusual que era aquella ciudad. Para él, el lugar resultaba refrescante. De pronto, su reflexión fue interrumpida cuando aparecieron las señoras. El protagonista quedó maravillado ante su atuendo, mientras ellas, avergonzadas, comentaban que a su edad era vergonzoso vestir ese tipo de cosas. Ceres notó de inmediato que habían omitido las orejas de gato. Sayo, fiel a su personalidad, admitió con extraña emoción que salir así a la calle le producía una sensación peculiar. Misaki, por su parte, exclamó que aquello era una locura. Ceres, mientras tanto, les dio su aprobación con un bueno, añadiendo que todas se veían maravillosas, justo antes de que el líquido rojo de la vida comenzara a escurrirse por su nariz. Ante esto, Haruka comentó que mientras él fuera feliz, no importaba nada más. Dejando nuevamente de lado el tema de la vestimenta, Ceres le preguntó a dónde querían ir ahora que era su luna de miel. Fue en ese momento que todas respondieron al unísono, aunque cada una mencionó lugares diferentes. Por ese motivo no tardaron en separarse. Ceres ni siquiera había llegado a escuchar lo que habían dicho ni hacia dónde se dirigían, por lo que comenzó a caminar por la ciudad sin rumbo mientras compraba algún tentempié. No tardó mucho en encontrarse con la primera. Sayo estaba absorta mirando una pequeña caja con unos grabados que parecían haber captado su curiosidad. Él se acercó para preguntarle, y ella le dijo que le gustaban esos símbolos. Nuestro protagonista no tardó en ofrecerse a comprárselo, a lo que ella le correspondió con gratitud, comentando que era muy amable. Seguido de eso, se sentaron en una banca. Fue en ese momento que Sayo le hizo una pregunta curiosa. Le preguntó si alguna vez él le había hecho un regalo a Mel, su hija. Nuestro protagonista respondió afirmativamente, sonrojándose de vergüenza al comentar que el collar que ella llevaba antes se lo había dado él. Agregó que se lo había dado un día que la encontró llorando porque no había sido elegida por Sek. Sayo, al escuchar esto, comentó que él era muy amable.
Fue en ese instante, tras un brillo en sus ojos, que le preguntó qué le había dicho en ese momento, insistiendo en que no podía ocultarlo. Nuestro protagonista le reveló que le había dicho que ella no estaba sola, ya que él estaría ahí para ella. Al escuchar esto, Sayo sonrió. Luego, con un gesto sugerente, le preguntó si había hecho ese tipo de cosas con Mel alguna vez. Nuestro protagonista rápidamente lo negó, añadiendo que nunca haría eso con su hija. Sayo, entonces, comentó que en realidad no le importaba, ya que Mel, después de todo, era grande. Seguido de eso, se levantó, lo miró a los ojos y le preguntó si estaba bien con ella, quien era su madre. Nuestro protagonista solo respondió que ella era la mejor. Tras un romántico beso, ambos continuaron caminando y se despidieron, acordando verse en la posada más tarde. Después de esto, Ceres decidió caminar un poco en dirección al lago. No tardó mucho tiempo antes de encontrarse con Chizuko, quien, al verlo, lo saludó con emoción. La figura de Chizuko frente al lago parecía sacada de un cuadro, era una visión maravillosa. Ante la mirada fija de Ceres, ella le preguntó qué le pasaba. Él le respondió que combinaba perfectamente con el lugar. Le había parecido preciosa. Ella, entonces, comentó que se sentía cómoda en ese lugar y agregó que tal vez sus antepasados eran de allí. Caminó un poco y, en ese momento, se topó con una bellota en el suelo. La levantó y comentó que le traía recuerdos. Recordó entonces el collar que Ceres le había hecho, adornado con algunas bellotas. Era un objeto que ella atesoraba profundamente. Sin embargo, en ese instante, expresó con frustración que el simple hecho de recordar a Sector la ponía de mal humor y se cuestionaba si debería haberlo desvivido. Nuestro protagonista le preguntó por qué mencionaba eso en ese momento, y fue entonces cuando ella le explicó que, al haberla vendido como esclava, también se había deshecho de todas sus pertenencias, incluido el collar. No solo eso, todo lo que Ceres le había proporcionado en su infancia había sido desechado. El prota le sugirió que debía dejar de preocuparse por ello y comentó que, en la actualidad, Sector no era más que un extraño para ella. Afirmó que él le regalaría muchas cosas en el futuro. Caminaron un poco más hasta que encontraron unos botes en forma de cisnes, los cuales decidieron montar. Nuestro protagonista se sintió emocionado al notar que Chizuko se encontraba bien. De cierta manera, había logrado cambiar su estado de ánimo, que había sido sombrío momentos antes. Ella disfrutaba de la brisa mientras observaba el lago, y fue en ese instante cuando vio un pez que saltó. Al asomarse para mirarlo de cerca, le proporcionó a Ceres una vista que él no esperaba. En ese momento, Chizuko mencionó que la escena le parecía como la cita de dos jóvenes enamorados. Agregó que le daba vergüenza mostrarse tan emocionada a pesar de tener esa edad. Nuestro protagonista negó rápidamente, argumentando que ella era joven y hermosa. Ella, por su parte, comentó lo feliz que le hacía estar con él y agregó que le alegraba mucho que él la hubiera encontrado en ese momento, ya que gracias a eso ella era feliz todos los días y por eso quería hacerlo feliz también a él, a pesar de ser una señora mayor. Fue en ese momento que el pequeño bote chocó contra un peñón, lo que hizo que se balanceara, provocando que nuestro protagonista cayera cerca de Chizuko en un cabedón. La situación los llevó a sonrojarse y, seguidamente, se dieron un beso romántico. Más tarde, ya en la posada, Misaki y Haruka ardían de envidia porque, a pesar de haberse separado, él había terminado por encontrarse con Sayo y con Chizuko y habían coqueteado ciertamente. Ante esto, nuestro protagonista no tuvo más remedio que inclinarse, argumentando que lo compensaría todo la próxima vez. De ese tema surgió la conversación sobre los baños termales y al aire libre. Y fue en ese momento cuando nuestro protagonista decidió ir primero. Después de entrar al baño termal, sintió como el cansancio de su cuerpo se desvanecía, fue placentero. En ese momento vio unas siluetas acercarse y se sorprendió al ver que las señoras estaban allí, cada una vistiendo un pequeño vestido blanco de tela ligera. Ante tal visión angelical, nuestro protagonista se quedó abrumado. Las chicas comentaban sobre ese estilo de ropa, que al parecer parecía traje de baño, además de mencionar que los baños estaban conectados por dentro. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista se percató de que, al parecer, los japoneses transferidos a ese mundo habían creado un baño mixto. Las chicas, por su parte, le restaron importancia, ya que de cualquier manera los 5 estaban casados y tenían que disfrutar de su luna de miel. Después de eso,
se relajaron en el baño. Nuestro protagonista no podía soportar la situación. Gracias a los vestidos de tela bastante ligera y al hecho de que ellas comenzaron a acercarse cada vez más mientras conversaban, terminó dándose por la nariz y cayendo al agua. Un tiempo después, nuestro protagonista recuperó la conciencia y abrió los ojos. Frente a él estaban Misaki y Haruka, quienes lo saludaron y le explicaron que se había desmayado en el baño, por lo que tuvieron que llevarlo hasta allí. Sayo, fiel a su personalidad, arruinó el momento al comentar que había visto algo genial, mientras Chizuko le rogaba que se detuviera. Cambiando de tema, ya era hora de comer, así que decidieron pedir algo para cenar. Instantes después, Ceres disfrutaba de los platillos típicos japoneses, servidos incluso en recipientes tradicionales. Para él, aquello era más que una simple comida, era una experiencia refrescante. En su interior, no podía evitar exclamar lo fabulosa que era la posada Kohane. No pasó mucho tiempo antes de que todos tomaran un poco de sake. Las chicas comenzaron a relajarse y disfrutar del ambiente. Verlas con sus yukatas era una visión impresionante para Ceres. Las señoras, notando su mirada curiosa, le preguntaban en tono de broma qué estaba pensando. Después de la cena, las chicas se ofrecieron a ayudarle con algunos preparativos. Él aceptó sin sospechar nada, pero no pasó mucho tiempo antes de que terminara atado de manos. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento que las chicas habían planeado incluso antes de llegar a esa ciudad. Pasado un buen rato, el sonido de 4 copas chocando resonó en el balcón de la posada mientras brindaban. Las 4 mujeres estaban relajadas. Entre risas, comentaban que esta vez habían ganado, habían logrado derrotar a Ceres en ese peculiar enfrentamiento. Desde hacía tiempo, ellas venían preparándose para este viaje con la intención de vencerlo en combate. Aquel era el motivo principal de su excursión y finalmente habían logrado su objetivo. Aunque Ceres había disfrutado enormemente de la ciudad y de la compañía, no podía negar que, incluso para ellas, su poder abrumador siempre había sido un reto. Hablaron un poco sobre lo fabuloso que era estar casadas con Ceres. Comentaron lo amoroso y comprensivo que él era con ellas, y reconocieron que ese cariño las impulsaba a querer devolverle todo ese amor. Juraron protegerlo con sus vidas y estar siempre a su lado, profundamente agradecidas por tenerlo en sus vidas. Mientras tanto, viendo a Ceres dormido, le desearon dulces sueños, esperando que descansara plácidamente después de todo lo ocurrido. Al siguiente día, un carruaje que se acercaba a la misma ciudad donde se encontraba nuestro grupo, un hombre le comentaba a una mujer que el chico conocido como el Matadragones tenía un gusto por las mujeres de edad. Agregó que sus 4 esposas eran mayores incluso que ella. Esto la sorprendió, ya que ella era una mujer de unos 28 años, pero a pesar de eso, comentó que le preocupaba la idea de que él la aceptara, puesto que era una mujer que había tenido más de un parto. Por otro lado, al salir de la posada, nuestro grupo se detuvo para observar un conglomerado de personas que miraban algo con atención. Al unirse a ellos, descubrieron un carruaje de unicornios. Este carruaje era especializado y pertenecía a la familia real de Samar. Misaki, conocedora de que Kohane se encontraba en el territorio de Samar, inquirió si se trataba de un viaje de vacaciones de la familia real. Sin embargo, al acercarse al carruaje, se evidenció que la situación era más compleja. Ceres no pudo evitar percibir un mal presentimiento. En ese instante, un hombre se aproximó y le interrogó si era Ceres. Nuestro protagonista confirmó su identidad y el individuo se presentó como el rey del reino Samar, Sanmar IV. El monarca explicó que había venido a verlo con el propósito de otorgarle el título de héroe, pero también tenía un favor que pedirle. Aunque a Ceres le resultó curioso, rápidamente prestó atención a la chica que, junto al rey, le sonreía, reconoció ese rostro, se trataba de la primera princesa Marianne. En ese instante, saludó con una amplia sonrisa, comentando que hacía mucho tiempo que no se veían. Las señoras le devolvieron el saludo, señalando que realmente había pasado bastante tiempo y preguntándole si había estado bien. Con esto, Ceres se percató de que, al parecer, sus esposas la conocían. Fue en ese momento cuando el primer ministro del rey intervino, explicó que en las calles se estaba generando revuelo y se ofreció a llevarlo a una villa que tenían en Kohane. Le preguntó a Ceres si deseaba acompañarlo. Ceres, en el fondo, sabía que en esa situación no podía negarse, por lo que accedió. Un rato después, Ceres se hallaba inclinado ante el rey,
mostrando las debidas formalidades y respeto. El monarca comenzó expresando que lo tenía en muy alta estima, a lo que Ceres respondió que se sentía honrado, aunque considerara inmerecido tan elevado elogio. En su interior, recordaba haber conocido a ese rey una vez, cuando inició el viaje con el grupo del héroe. Desde entonces, la relación se había limitado a que él proponía planes periódicamente. Interrumpiendo sus pensamientos, el rey continuó y comentó que aquella era la primera vez que tendrían una conversación real. Añadió que el plan que Ceres había redactado en nombre del héroe era tan brillante como el de un funcionario experimentado. Además, destacó que él mismo había cazado a más de 100 dragones y seres incluso superiores. Agregó que, incluso entre los nobles, muchos lo consideraban el protector del reino, y se preguntaba por qué el grupo del héroe había descontado a alguien tan valiente y talentoso. No podía negar que desperdiciarlo sería un error. En ese momento, el primer ministro interrumpió acercándose y argumentando que ya era hora de que se le otorgara el título. Ante esta intervención, el rey procedió. El título de héroe se concedía a quienes habían realizado contribuciones destacadas al país, independientemente de su profesión. El monarca explicó que, aunque el título en sí no constituía un oficio, se consideraba una de las 4 grandes profesiones. En Samar, dicho título permitía al galardonado ayudar directamente a los nobles, a sus vasallos y al rey. Nuestro protagonista sabía que esto iba más allá de ser simplemente un valiente del reino. El rey precisó que la decisión no recaía únicamente en él, ya que había sido acordada conjuntamente con todos los nobles. Por otro lado, nuestro protagonista era consciente de que aceptar ese título le acarrearía problemas en el futuro, pero dadas las circunstancias, negarse no era una opción, ya que de lo contrario no podría permanecer en ese país. Ante ello, respondió que aceptaba el honor humildemente. En ese momento, el primer ministro presentó la espada del rey. Con ella en mano, el monarca le otorgó el título de héroe a nuestro protagonista y agregó que, dependiendo de su desempeño, evaluaría la posibilidad de concederle, además, un título nobiliario y la mano de la princesa en matrimonio. Al escuchar esto último, Ceres se sobresaltó, preguntándose si acaso había oído mal. La primera, Marianne, se había casado con el rey de Balta, así que la única opción posible era la princesa más joven, Marin. Pero Marin estaba destinada a casarse con Seth, una vez que éste derrotara al rey demonio. Con eso en mente, Ceres le preguntó directamente al rey si estaba pensando en ofrecerle a Marin como esposa. El rey negó con la cabeza y explicó que, si se desempeñaba bien, le concedería la mano de Marianne, ya que el reino de Balta había sido destruido. Además, aseguró que ya estaba al tanto de los gustos de Ceres. En ese momento, nuestro protagonista entendió por qué el rey había llevado a su hija con él cuando fue a buscarlo a la posada. El rey continuó hablando. Dijo que esperaba grandes hazañas de él, y que, además, tenía una petición que hacerle. Ceres le preguntó al rey de qué se trataba la petición. El rey explicó que, cerca de Quarry, había sido vista una criatura que se parecía mucho a un dragón. Sin embargo, habían mantenido la noticia en secreto para no alarmar a la ciudad, ya que se trataba de un lugar turístico. Por eso, le pidió a Ceres que se hiciera cargo del asunto discretamente. Ceres aceptó la petición, aunque pensaba para sí mismo que, si realmente era un dragón, bastaría con pedirle que se marchara y todo estaría solucionado. Lo que se suponía sería una luna de miel, se había convertido en una misión de cacería. Pasamos entonces a la escena en la cueva, donde se creía que la criatura estaba escondida. Todo el grupo se encontraba allí. En ese momento, Ceres les dijo a las chicas que no tenían que haberlo acompañado, ya que pensaba resolver el problema simplemente hablando con el dragón. Ellas respondieron que lo sabían, pero que podían aparecer otros monstruos, y por eso querían estar allí. Justo después de decirlo, una horda de goblins apareció de la nada y se lanzó hacia ellas. Las chicas reaccionaron de inmediato, eliminándolos uno a uno con rapidez y precisión. Unos instantes después, mientras retomaban el aliento, comentaron lo impresionante que era que Ceres hubiera recibido el título de héroe, algo que no se había otorgado en siglos. Ser valiente, como lo eran Sect y las demás, era una cosa, ser proclamado héroe era otra muy distinta, significaba que sus logros habían sido reconocidos oficialmente. Sayo mencionó que era bueno que el rey lo reconociera, pero parecía evidente que tenía planes de convertir a Ceres en una fuerza especial para proteger el reino.
Shizuko añadió que, aunque eso podía ser positivo, no debían conformarse con el apoyo de Samar. Necesitarían más patrocinadores si querían mantener su libertad de acción. Haruka estuvo de acuerdo. Comentó que, ahora que se sabía que Ceres no pertenecía al grupo de los valientes ni al de los héroes tradicionales, otros reinos intentarían atraerlo. Shizuko remató diciendo que, con solo tener el título de cazador de dragones y ser de rango S, ya era bastante. Ahora, con el título de héroe encima, el interés sobre él sería aún mayor. Ceres, un poco sorprendido por lo informadas que estaban, comentó que parecía que ellas sabían bastante sobre su situación. Ellas rieron suavemente y explicaron que, como antiguas aventureras de rango S, conocían bien cómo reaccionaba la gente a su alrededor. Habían recibido muchas ofertas e invitaciones por parte de distintos países, algunos intentando atraerlas con dinero, bienes e incluso hombres. Lo que debían hacer era tomarse las cosas con calma y esperar a ver qué pasaba. Al escuchar esto, Ceres consideró que tal vez no debió aceptar esta misión tan a la ligera como lo había hecho. Por otro lado, aprovechó el momento para preguntarle a las chicas sobre su relación con la princesa Marianne. Fue en ese instante que Shizuko le contó que, en el pasado, habían tenido una relación de clienta y aventurera, aunque aclaró que eso había sucedido hace más de 10 años. Agregó que, en ese tiempo, el ejército del rey demonio había invadido el reino de Balta, el reino donde Marianne estaba casada. Para entonces, ellas ya estaban jubiladas y con hijos, pero a pesar de eso, el rey les había encomendado la misión de ir a rescatar a Marianne. Al llegar al lugar, se enfrentaron a la horda de monstruos y lograron capturar a su comandante. Esta, siendo amenazada por las chicas, terminó por abrirles paso hasta el castillo, aunque se justificaba a sí misma argumentando que no había dejado un solo sobreviviente, por lo cual sus esfuerzos eran inútiles. Al llegar a la cámara del rey, después de dejar a las chicas vigilando a la comandante del rey demonio, Haruka entró en la cámara, llamando a Marianne y preguntando si todavía estaba viva. Fue en ese momento que, sorpresivamente, esta salió de un armario. Mientras regresaban de la misión en el carro, tristes por la escena que habían visto, Ariane le contó la historia de cómo, repentinamente, habían sido atacados y, en medio del revuelo, la sirvienta la había escondido en ese lugar. Después de contarle la historia, les preguntó a las chicas si habían visto otros sobrevivientes, a lo que éstas negaron, ya que solamente la habían encontrado a ella. Al escuchar esta noticia, Marianne supo que tanto su esposo como sus hijos habían sido eliminados, lo cual le provocó una horrible tristeza. Shizuko, en ese momento, compartió su dolor y lloró con ella. Al escuchar esta historia, le resultó verdaderamente amarga. Shizuko continuó hablando y comentó que, después de eso, se habían encontrado de vez en cuando para tomar té y, en otras ocasiones, para recibir la recompensa por esa misión. Y ese había sido todo el alcance de su relación. Por lo que agregó que, si deseaba casarse con Marianne, le darían la bienvenida con todo gusto. Al escuchar esto, Ceres se sorprendió y comentó que no había pensado tan en el futuro. Dejando el tema de la princesa de lado, nuestro protagonista mencionó que había sentido una presencia adelante, por lo cual iría a hablar y después volvería a la posada. Al escuchar esto, Sayo comentó que era extraña su habilidad, que incluso podría tener algún Waver como mascota. Ceres respondió afirmativamente, aunque aclaró que no sabía realmente cómo usar esa habilidad. En ese momento, sintió una presencia que lo abrumó. El grupo quedó impactado ante la figura que se cernía frente a ellos. Haruka se preguntó si acaso esa criatura era un dragón. Ceres, por su parte, comentó que intentaría comunicarse con ella para comprobarlo. Ceres intentó hablarle a través de su mente, como había hecho antes, pero resultó inútil, la criatura no respondía a su llamado. Al anunciar que no había podido comunicarse con la bestia, las chicas comentaron que, en ese caso, no había más opción que luchar. Las chicas se encontraban listas para el combate, preparadas para enfrentar cualquier amenaza. En medio de la tensión, Ceres escuchó un balbuceo lejano, una voz que intentaba comunicarse, aunque no logró entender del todo. Quiso advertirles a las chicas que se detuvieran un momento, pero antes de que pudiera hacerlo, la bestia se lanzó hacia ellos con furia. Shizuko, decidida y concentrada, declaró que no podían permitirse esperar. La criatura abrió sus enormes fauces y embistió contra el escudo mágico que Shizuko había conjurado.
Aunque logró detener el avance de la bestia momentáneamente, no pasó mucho tiempo antes de que ella alertara a todos para esquivar. Fue entonces cuando la bestia, con una fuerza descomunal, atravesó el escudo de Chizuko y se estrelló contra el suelo con un impacto tremendo. Ante la visión del monstruo, las señoras comentaron que no parecía una bestia normal, ya que había logrado atravesar el escudo de protección. Además, parecía bastante resistente. En ese momento, Haruka y Misaki decidieron atacar sus piernas. Intentaron cortarlo, pero fue inútil, la piel del monstruo era demasiado dura. Entonces, Sayo intentó atacar con magia, utilizando su lanza de hielo en un esfuerzo por atravesarlo. Sin embargo, la bestia también resistió este ataque. En ese preciso instante, Ceres escuchó una voz nuevamente, pero esta vez era un poco más clara. La voz le pedía que, por favor, lo desviviera. Ante su ensimismamiento, Chizuko le preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando Ceres reveló que esa cosa era un dragón, al menos en otro tiempo. Agregó que no sabía lo que le había sucedido, pero deseaba ayudarlo. Sin embargo, ahora todo lo que podía hacer era sacarlo de su miseria. En ese momento crucial, Ceres solicitó a Misaki y Haruka que se posicionaran en su espalda, orientándose hacia el corazón de la bestia. Ambas respondieron afirmativamente, listas para colaborar en el ataque. Por otro lado, Ceres solicitó a Sayo que utilizara su habilidad Cero Absoluto para detener al enemigo por unos momentos. Sayo generó un campo de hielo que inmovilizó a la criatura, dándoles una ventaja. Con el enemigo contenido, Ceres utilizó magia de mejora para infundir su espada con fuego, iniciando así la batalla nuevamente. Haruka saltó y aterrizó justo en la espalda de la bestia. Antes de usar su habilidad, Destello de Luz, un ataque que la criatura no pudo esquivar debido a su velocidad. En ese instante, avisó a Misaki, quien apareció en un costado del monstruo. Con un golpe brutal, hizo saltar las escamas. Haruka confirmó que había cumplido su objetivo, pero, de repente, un zarpazo de la bestia estuvo a punto de impactarla. Afortunadamente, Chizuko desplegó su escudo a tiempo para protegerla. Fue en ese momento cuando, siguiendo la señal de Ceres, Sayo utilizó su habilidad para inmovilizar a la bestia el tiempo suficiente para que Ceres pudiera posicionarse sobre su espalda. Sin dudar, clavó su espada en el agujero expuesto. Los poderes del dragón que Ceres había heredado no solo le otorgaron un cuerpo resistente, sino que también amplificaron su maná. Seguro de su plan, liberó toda esa energía en la hoja, que se encendió al instante, calcinando a la bestia desde dentro. Justo antes de caer, Ceres escuchó la voz del monstruo, agradeciéndole. Mientras la observaba, Ceres reflexionaba sobre lo difícil que era imaginar que aquella bestia hubiese sido creada por la naturaleza. La criatura actuaba en contra de su voluntad, como si hubiese sido víctima de algún tipo de maldición. Esto hizo que Ceres se preguntara si acaso el dragón negro la había maldecido, y si él podría terminar de la misma manera. Interrumpiendo sus pensamientos, el grupo se acercó y le preguntó si se había lastimado en alguna parte. Ceres negó con la cabeza. Las chicas celebraron entonces su victoria, asegurando que lo habían hecho de maravilla. Anunciaron que debían regresar a la posada, ya que aún tenían que disfrutar de su luna de miel y tenían planes fabulosos para esa noche. Con esto en mente, los chicos salieron de la cueva. Mientras caminaban, Ceres reflexionaba que no debía mencionar lo que había considerado antes, pues no quería causar preocupaciones innecesarias. Tiempo después, en la casa vacacional del rey San Mark, este se alegró al escuchar que Ceres había derrotado a la bestia. Añadió que no esperaba menos de él, y exclamó que incluso los rumores sobre su poder quedaban pequeños en comparación con lo que acababa de hacer. Comentó que le otorgaría una recompensa, pero le pidió que esperara, ya que debía prepararla. Luego le sugirió que se encontrara con Marianne en el balcón, pues ella quería hablarle de algo. Aunque algo incómodo, Ceres respondió afirmativamente. Instantes después, en el balcón, Marianne observaba la ciudad cuando Ceres le habló. Ella se giró hacia él, y su cabello ondeando al viento le dio una visión angelical que dejó a Ceres sin habla. Fue entonces cuando ella mencionó que era un honor para ella encontrarse con él. Añadió que, ahora que lo observaba de cerca, podía ver que era bastante joven. Sin embargo, había escuchado que era lo suficientemente valiente como para ganarse el título de héroe, y lo suficientemente atrevido como para tener 4 esposas. Ante esto, el protagonista no pudo más que asentir.
Aunque agregó que ella era tal y como decían, educada, justa y elegante, como había escuchado, y no podía negar su rumoreada belleza. Tras soltar una risita, ella comentó que él era todo un halagador, pero aclaró que esa fama ya quedaba en el pasado. Añadió que, como era costumbre, las mujeres perdían valor a medida que avanzaba la edad, sin mencionar que, para ese momento, ella ya había tenido más de un hijo. Con una expresión preocupada, agregó que era una mujer que había dado a luz. Luego, le dijo que seguro él sabía cuáles eran los planes de su padre, el rey. Algo avergonzada, comentó que convertirse en su esposa a esa edad era algo absurdo, absolutamente ridículo. Ante esto, sin decepcionarnos, Ceres respondió como si nada, que realmente no importaba, sorprendiéndola con esa actitud. Él continuó hablando y agregó que ocurría lo mismo con sus 4 esposas, todas eran mujeres que, contrario a las creencias de la sociedad, resultaban para él hermosas y maravillosas. Marianne se quedó sorprendida ante esta revelación, aunque un tanto sonrojada. Ella, tratando de poner trabas, añadió que, a diferencia de sus esposas, no destacaba en las tareas domésticas y ni siquiera podía compararse en habilidades bélicas con aquellas damas. Señaló que lo único que podía ofrecerle como mujer era respaldo político, pues había estudiado para convertirse en monarca, además de otras labores nocturnas. Fue en ese momento cuando anunció con convicción que se dedicaría a él en cuerpo y alma para complacerlo. Mencionó que, aunque no podía ir a pelear como las otras, sí podría rezar por su seguridad y su regreso. Aferrándose a él, le preguntó con vulnerabilidad si, a pesar de sus carencias, podría encontrar atractiva a una mujer como ella. Nuestro Ceres entonces comentó, avergonzado, que no tenía problemas en contraer matrimonio con ella, pero se mostraba reacio a la idea de convertirse en miembro de la realeza. Ella, entonces, le reveló que su padre lo tenía en muy alta estima y que a ella le encantaría tener a un caballero como él por esposo. Fue en ese preciso momento cuando un sonido estridente interrumpió la conversación. Provenía de un objeto, una bola de cristal que, al observar las Ceres, resultó contener una transmisión urgente del gremio. Tras establecer la conexión, por otro lado, la recepcionista con mentalidad de tiburón lo saludó efusivamente, comentando que había pasado un buen tiempo desde su último encuentro. Sin embargo, tras un instante, cambió el tono abruptamente y reveló que algo catastrófico había ocurrido. Agregó con gravedad que se trataba de un asunto que debía manejarse con absoluto secreto y precaución, momento en que le mostró una serie de imágenes impactantes. Estas evidenciaban la situación de los 4 valientes, el grupo del héroe que había sido derrotado por uno de los 4 reyes celestiales del rey demonio. Aclaró que, hasta ese momento, ninguno de ellos había sido eliminado, pero su exterminio definitivo estaba programado para ocurrir dentro de 7 días. Finalmente, explicó que el demonio en cuestión se había abstenido de desvivirlos porque anhelaba enfrentarse personalmente al exmiembro del grupo heroico. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nacor Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Carlos Condori, Alexis Cabrera, Rexy, Xavier Otero, Sebastián Pérez, Rubén Fragoso, Yemir, Andrés Ibarra, Sergio 12 y Julian Roldán por su apoyo directo al canal, y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.